En este libro encontrará un relato fragmentado porque esta historia está incompleta, le faltan piezas, porque mucha gente no tiene permiso para hablar y porque existe una intención de las autoridades de ocultar la verdad. Así, Marcela Turati advierte a los lectores de San Fernando, última parada, que a pesar de escudriñar por más de una década en la historia de las narcofosas halladas en el 2011, aún hay muchos cabos sueltos, mucha impunidad. La historia sigue incompleta, o sea, seguimos sin saber cuántos cuerpos, cuántas personas murieron y cuántas están desaparecidas. Primero, en agosto del 2010, ocurrió la masacre de 72 migrantes en el rancho El Huizache. 8 meses después, el horror volvió a materializarse con el hallazgo de lo que después se conoció como las narcofosas de San Fernando. La noticia corrió rápido. Decenas de cuerpos estaban siendo exhumados y llevados a Matamoros, porque en San Fernando no había suficiente espacio para ellos. Primero fue ese momento en la morgue de tanto dolor, que había tantas familias de Tamaulipas, de diferentes lados, muchas de San Fernando, pero de muchos municipios de los alrededores, incluso de Matamoros, como queriendo asomarse y saber si ahí estaban sus familiares en esas fosas. Pasaron los días y aumentó la cuenta final, pero aún hoy quedan muchas dudas por resolver. Lo que supimos es que en secreto el gobierno siguió excavando, pero ya no los contaba como, o sea, ahí empezó una crisis forense terrible, ¿no? Porque ahí la orden fue ocultar, ¿no? Ocultar los cuerpos que siguieran saliendo. Fue la época de mayor violencia en esa región del estado, que de hecho, a partir de esos días quedó estigmatizada. Los testimonios de la gente de San Fernando son súper duros, ¿no? O sea, son como que vivían bajo una dictadura del terror. Había un presidente municipal, pero es como si estuviera pintado, ¿no? O sea, no parecía que estuviera. Marcela Turati concedió una entrevista expreso para charlar sobre su libro y sobre su relación con San Fernando, a donde ha regresado una y otra vez para contar sus historias. El producto de ese arduo trabajo es San Fernando, última parada, que podría ser una novela de terror. Lo más terrorífico es que no lo es. Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a una nueva edición de Tertulia. En esta ocasión, pues un episodio especial. Nos encontramos en la Ciudad de México, donde vamos a charlar con Marcela Turati. Marcela Turati es pues una de las periodistas más importantes de este país, diría yo, la más especializada, la que más ha profundizado en un tema que nos compete mucho a los tamaulipecos, que es el tema de las desapariciones. Y estamos en la Ciudad de México porque Marcela está presentando su libro San Fernando, última parada, en el que, bueno, pues aborda las grandes tragedias que ha vivido este municipio que carga con muchos estigmas de la violencia en Tamaulipas. Estamos hablando, desde luego, de San Fernando. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu público. Y Pedro Alfonso, como siempre, gracias. Hola, Marcela. Empecemos, Marcela. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu primer encuentro, tu primer acercamiento con San Fernando? Bueno, el primero fue en 2010, ¿no? Cuando nos enteramos de la masacre de los 72 migrantes y fuimos convocados por la periodista Alma Guillermo Prieto para hacer un altar virtual y tratar de... convocó a 72 periodistas y escritores, fotógrafos, para que cada quien adopte un migrante y les devolvamos, o sea, investiguemos quién era y hagamos este altar. Y en 2011 yo trabajaba para la revista Proceso y cuando supimos de las fosas, ¿no?, de abril de 2011, que los cadáveres estaban siendo llevados a Matamoros, entonces yo pedí en Proceso que me mandaran y me tocó reportear esos días en la morgue en la que llegaban los cadáveres y ver el momento en que suben 120 cadáveres a un tráiler y se los llevan a Ciudad de México, ¿no? Entonces, primero fue ese momento en la morgue de tanto dolor, que había tantas familias de Tamaulipas, de diferentes lados, muchas de San Fernando, pero de muchos municipios de los alrededores, incluso de Matamoros, como queriendo asomarse y saber si ahí estaban sus familiares en esas fosas.
Y lo que me llamó la atención ese mismo día fue que muchas familias me dijeron que no habían denunciado, que tenían mucho miedo, porque pensaban que si estaba vivo lo podían matar a su familiar. Ahí escuché lo que pues los periódicos luego, bueno, ya estaban publicando, de que habían sido muchos de ellos pasajeros de autobuses o de autos particulares que habían sido bajados en San Fernando y que no se sabía su paradero, o ya directamente algunos sí estaban en las fosas. Y bueno, y todo este dolor, y había también familias que me llamó mucho la atención que decían que sus hijos ahí o en Vallehermoso, sí, pues que habían sido sacados de los Oxxos o los estaban esperando afuera de Oxxos o afuera de tiendas y se los habían llevado, ¿no? Entonces ahí fue mi primer acercamiento. Estamos hablando de un momento para el país distinto al de ahora, es decir, si bien había violencia, pues sí fue un shock conocer esa historia, ¿no? Fue demasiado choqueante. Yo digo que la historia se sigue repitiendo y a veces en otros municipios y en otros estados, ¿no? Pero sí, San Fernando, esas fosas de casi 200 cadáveres, fue el impacto, o sea, el número, fue el récord en ese momento. Pero San Fernando ya, o sea, a partir de ahí que empezamos a ponerle lupa, pues estaba entre los primeros municipios, si no es que el primero de mayor casos de desapariciones de personas, ¿no? Entonces siempre estaba en las listas de los más peligrosos a partir de ahí. Pero sí, era un momento, bueno, que lo que se supo luego fue, o la culpa que echó el gobierno eran los Zetas con policías municipales. Y ahí se quedó la noticia, ¿no? Y que las compañías de autobuses no dijeron nada. ¿Te había tocado cubrir un hecho de la misma magnitud que San Fernando? No, yo había cubierto las fosas de Taxco, que fueron, creo, las primeras ya masivas con Calderón. Fue en 2010, en Taxco. Contaron 55 cuerpos y ahí se paró el conteo. Y en San Fernando pasó lo mismo. San Fernando después supimos, o sea, mucha gente decía, incluso me acuerdo que la señora Wallace dio una declaración que nos pareció como súper extraña, pero mucha gente decía, es que hay muchos más. La señora Wallace dijo, ahí hay al menos 500 enterrados. Ella era muy cercana al secretario de Seguridad Pública, ¿no? Genaro García Luna. Después ya no dijo nada de esa declaración, pero lo que supimos es que en secreto el gobierno siguió excavando, pero ya no los contaba como, o sea, ahí empezó una crisis forense terrible, ¿no? Porque ahí la orden fue ocultar, ¿no? Ocultar los cuerpos que siguieran saliendo. En medio de este ocultamiento que dices, de evidente interesado de la autoridad, aparte, pues no era fácil acceder a la información en ese momento. Para empezar, ir a San Fernando no era fácil, para la prensa local era prácticamente imposible ahondar en el tema. A la distancia, Marcela, ¿tú crees que hay muchas cosas que ocurrieron en esos años que no se dieron a conocer, que no se registraron como tal? Es decir, por ejemplo, esta cifra que dices de los 500 cuerpos. Sí, o sea, yo creo que San Fernando, o sea, el libro que yo escribí intenta unir piezas muy diferentes sobre lo que pasó. Entrevisté gente que estuvo en diferentes momentos en San Fernando, ¿no? Gente que fue secuestrada y que sobrevivió, el sacerdote de ahí, la diputada, las madres buscadoras, el presidente municipal, policías municipales, incluso uno que estuvo en la cárcel, un agente de la DEA que estaba infiltrado, diplomáticos que fueron, porque al principio sí les dejaron entrar, ya después ya no, el médico, uno de los médicos que hubo esos años, no sé, gente de otros municipios que fue secuestrado, papás buscadores y mamás buscadoras, antropólogos forenses, o sea, es un relato coral y cada quien te da un pedacito de lo que supo o de lo que vio. Pero la historia sigue incompleta, o sea, seguimos sin saber cuántos cuerpos, cuántas personas murieron y cuántas están desaparecidas,
Yo todavía esta semana cuando subía noticias de mi libro, siempre me pasa que cuando pongo una noticia de San Fernando, me contacta gente para decirme, ahí murió mi hermano, no hemos encontrado a mi primo, sigo con mis 2 hijos o 3 desaparecidos, una señora que está aquí, la señora Margarita Cepeda, ¿no? El señor Román, un señor de aquí de la Ciudad de México. A mis hijos nunca los pude encontrar y ellos pasaron por San Fernando, son de Ciudad de México, venían de regreso de McAllen, fueron a comer a un restaurante. Al día siguiente de que encontraron los cadáveres de los 72 migrantes, y ese día se los llevaron, a pesar de que el municipio estaba supuestamente ocupado por la Marina. Y de que había un escándalo. De que todos los ojos internacionales estaban ahí. A estos muchachos se los llevaron como a muchos, ¿no? Mucha gente. Entonces, seguimos sin saber esto, la cifra. Yo al final, ahí van a ver un código de barras que lleva un sitio donde estoy poniendo los nombres que hemos de alguna manera rastreado a lo largo de los años, pero hay muchos hechos que todavía no podemos esclarecer porque la autoridad o no las investigó, la PGR, o porque se opuso terminantemente a entregar los expedientes, porque los dispersó, porque algo ocultan todos, ¿no? Incluso el papel del ejército no nos termina de quedar claras, ¿no? Entre tantas historias negras que hubo en esa época, desde agosto de 2010 hasta la primera parte de 2011 que sucedió todo esto, hubo muchas historias que rayaban hasta lo inimaginable y el silencio de las autoridades propició mucho que se diera todo eso. ¿Cómo fue para ti recopilar toda esa información, cribarla, depurarla? ¿Cómo te guiaste para llevar a cabo toda esa depuración? Bueno, ahí hay un comportamiento criminal del gobierno del Estado y de todos los niveles, secretario de Seguridad Pública, o sea, ahí podemos decir, y no nomás gobierno federal, estatal, municipal, ¿no? Primero, cuando se exhuman las fosas en los cables de Estados Unidos que están ahí contenidos, los mismos agentes le informan a la embajada y dicen, ojo, que aquí quieren ocultar porque les surge despejar esto porque ya viene Semana Santa, ¿no? Entonces, ahí hay un operativo de rápido llevarse los cadáveres, ocultar rápido los cuerpos y que no se sepa cuántos cuerpos están sacando, una. Luego, bueno, y ahí también en el libro lo que pongo es entrevistando a las autoridades, pues como todo mundo es un ping pong de no me tocaba a mí, le tocaba a tal, le tocaba a la federación, al Estado, el Estado al municipio, el municipio que no se puede meter, Ministerio Público que tampoco, o sea, todo mundo, y así funciona, opera este sistema. Yo digo que el libro no es solo sobre San Fernando, puede ser de cualquier municipio, no solo de Tamaulipas, pero me ha escrito mucha gente de Tamaulipas diciendo, oiga, y asómese a Güemes, y asómese a tal, y en Matamoros vivimos algo así, y en tal lado, o sea, como que en diferentes lugares en el país, pero bueno, el caso que elegí fue San Fernando, porque era muy notorio, se dio esto, ¿no? Y sí, hay rumores, pero que pasaron tantas cosas tan fuertes que no se pueden descartar. O sea, todo el tiempo habla de un autobús enterrado con pasajeros. Todavía hace unos días... Como de película de terror. Claro, y todavía hace unos días alguien me decía y me aseguraba, creo que muchos periodistas estuvimos buscando el famoso autobús. Todavía faltan muchas familias que encontraron a un familiar, pero que viajaban con otros. Por ejemplo, el colectivo de familiares buscadoras de San Luis de la Paz, Guanajuato, eran 23, encontraron solo a uno. Faltan 22, y al que encontraron, lo encontraron en esas fosas. ¿Dónde están los otros, no? También el tema de, que eso sí, está en los expedientes del reclutamiento forzado, ¿no? Se sabía, y ahí están los informes, había campamentos. Gente que entró me dijo que había por lo menos campamentos con 200 personas, campamentos de los Zetas, ¿no? Y que cuando entró el ejército se dispersó, todo el mundo fue para todos lados. Entonces, la duda era, ¿había gente secuestrada ahí que rescataron? Ahí en el libro hay un caso de un
una persona, es un indígena de Oaxaca, Elfego Cruz Martínez, que iba en uno de esos autobuses el día 29 de marzo de 2011, se acaba de despedir de su mamá, iba a cruzar a Estados Unidos y de repente lo ve en el periódico como uno de los Zetas. Hasta este año él seguía detenido, a pesar de que lo habían bajado unas horas antes y lo torturaron. Bueno, le pasó de todo a este hombre, y pues vemos estas injusticias. Necesitaba el ejército presentar resultados, necesitaba la Policía Federal, la Marina, todo el mundo, y lo que hacen es cometer más injusticias, ¿no? Agarrar incluso a personas secuestradas y presentarlas como zetas, y ahí están pagando por gente que sí cometió, o sea, que sí cometió delitos, ¿no? Que sí cometió estos crímenes. También me llama la atención pues que solo pagaron los policías municipales un año, ¿no? O sea, no se investigó, de repente salieron de la cárcel. O sea, siempre se nos dijo que los policías municipales están en la cárcel, pero no se dijo que al año siguiente ya habían salido, pero dejaron a las 2 mujeres policías. Ellas sí se echaron más de una década en la cárcel. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué la distinción? ¿Por qué a ellas no les toca la justicia y a uno sí, si es el mismo caso? Nunca se depuró cuáles policías sí estaban, cuáles no. También los policías fueron torturados. O sea, es como una historia tras otra de injusticia, ¿no? Y de construcción de un caso, de construcción de casos, ¿no? Siempre para que la opinión pública se quede callada, construir una verdad histórica, y ahí quedó. Y no hay ningún funcionario público en la cárcel. Eso es muy grave. O sea, nadie previno que las carreteras eran muy peligrosas, ¿no? Todavía hoy sabemos, o sea, que en ciertas carreteras desaparece gente, que es muy peligroso estar. ¿Por qué no en México no se ha implementado una alerta de carreteras, como los de Estados Unidos sí lo hace, y le advierten a la población por dónde pasar, por dónde no? O sea, ¿por qué ocultar siempre la violencia, aunque constantemente pues hay gente inocente que está pagando, gente que no sabía que por esas rutas no se podía pasar, ¿no? Entonces, eso, ¿quién no protegió? Los testimonios de la gente de San Fernando son súper duros, ¿no? O sea, son como que vivían bajo una dictadura del terror. Había un presidente municipal, pero es como si estuviera pintado, ¿no? O sea, no parecía que estuviera. Presumía mucho lo de los policías, ¿no? Que habían sido liberados. Ajá, y así de, no, sí, pues o sea, si fueron liberados, supongo que entonces se les encontró no responsables. Y yo decía, bueno, pero usted no sabía quiénes eran sus policías, usted no sabía qué pasaba a 10 cuadras de su oficina. ¿Cómo fue esa entrevista con el alcalde, Marcela? ¿Cómo la recuerdas? El Tomás Gloria Requena, que es un superfuncionario, ¿no? Subsecretario de gobierno en Tamaulipas. Esa fue justo cuando se anuncian los resultados de Andrés Manuel, que había ganado. Él estaba en la CNC, ¿no? Entonces, le pedí una entrevista, pues no le dije para qué, y pues porque, ¿no? Y llegué... Porque no te lo hubiera dado. Si lo hubiera exacto. dicho. Y llegué y le dije, pues quiero saber lo que ustedes están haciendo. Y ya llego a sus oficinas y empiezo y saco el tema y bueno, no, sí, el tipo se puso muy nervioso, no sabía qué decir. Hay unas partes, pues, muy, no sé, todo el mundo que lee esa parte es, no sé, entre que dice, ¿cómo ese puede ser el presidente municipal? Que me dice, usted sabe más que yo, ¿o qué? ¿No? O sea, y sí conoce San Fernando, y siempre tratando de la labia y de decirme lo bonito y tal. Hasta que llegamos a ese punto de, pues no, eso que dice usted, pues nadie puso denuncias. Y luego yo decía, pues, hasta los de la secundaria, porque tengo testimonios de estudiantes de secundaria que veían todos los días que bajaban a la gente en los autobuses a las 7 de la mañana, ¿no? En la calle principal, y estaba cerca de la secundaria. Y los padres de familia, como todos están asustados, como todo el mundo sabía, ¿no? La gente de la ribereña, tal, escuchaba, todo el mundo veía que se llevaban gente y la gente ya no volvía. Todo el mundo veía que había patrullas de la policía municipal. Y él dice, no, pues nadie puso denuncia.
ya, pues sí, o sea, fue muy exasperante para él y para mí, o sea, yo sí estaba así de, y no será porque los desaparecieron a todos y nadie regresó a poner la denuncia, que usted no veía, tal, y él decía, no, pues que no es como usted cree, o usted tal, hasta el final que me dijo, todos sufrimos ahí, y se hizo como lo que se pudo, ¿no? O sea, como que yo también sé lo que es la violencia, yo también tuve familiares como víctimas y tal, pero pues eso no quita, o sea, le decía, ¿cómo era gobernar junto a alguien como el Quilo? O sea, ¿quién mandaba ahí? ¿Usted cuál era su rol si usted no podía mandar? Entonces sí, es una entrevista, sí, o sea... pues que retrata al personaje. Oye, Marcela, hablando de este tema de las autoridades, el comportamiento que tuvieron las autoridades durante esta crisis, la municipal, la estatal, la federal, las Fuerzas Armadas, ¿qué crees que hubo más, omisiones o un grado de colusión importante? Pues yo creo que es que estas cosas no pueden pasar si no tiene uno protección, ¿no? O sea, es que ¿cómo cedes un pedazo tan importante de tu territorio, este municipio? Bisagra. Es un municipio bisagra, fuerzas para llegar a esos lugares, a Reynosa, a Matamoros, tienes que pasar por ahí. O sea, ¿cómo? Aparte tienes salida al mar, aparte tienes hidrocarburos, o sea, ¿cómo dejas o cedes ese territorio? Es pues, como la incógnita de tal. Ahora, ¿qué hacía la Policía Federal, la Marina, el Ejército, Migración? Todo el mundo habla de retenes que tenían ahí, ¿no? Y entonces, ¿para qué eran? O sea, para quedarse observando y viendo. Incluso cuando bajaban a gente de los autobuses, hay testimonios que dicen, el autobús se siguió y nos paró alguien de migración o nos paró una policía estatal y preguntó al chofer, ¿te bajaron gente? Sí, ¿a cuántos? Y él lo anotaban. Como si fuera un registro... ¿De cuántas maletas llevas? Exacto. Las maletas que llegaban a las terminales de autobuses y que nadie recogía. También los autobuses, o sea, las compañías, el silencio ahí, o sea, también los empresarios, o sea, es que es como increíble, ¿no? O sea, bajaban a migrantes, los llevaban a los mismos cajeros, a que sacaban dinero, que los bancos, o sea, no se daban cuenta. Sí, claro. Es como toda una colusión, más pues policía municipal que dice, ahí sí, pues la entrevista con los policías, incluso los fragmentos de lo que contestan los policías es, teníamos prohibido, o sea, nuestra función era atender si un borracho iba y pues estaba ahí molestando, nuestra función era si alguien le pegaba a su esposa, pero en las noches no podíamos salir, ¿no? No nos podíamos meter a nada, ¿no? Esa era la instrucción. Te dicen, y bueno, el presidente municipal, pues se nota que también el Ministerio Público, cuando lo interrogan, dice, pues acababan de matar al otro Ministerio Público, ¿no? El de los 72 migrantes. Yo no podía hacer nada. Entonces, pues ahí qué pasa, de quién es la responsabilidad, ahí que, o sea, es dejar en el desamparo y en el abandono a las personas. ¿A quién le podían pedir ayuda? No había un Estado que respondiera confirmando. Ni una federación. Por eso. Nadie, o sea, nadie. Decían, le dijimos al ejército, había una persona que me dijo, llamé al arquitecto Benavides de Multimedios en Monterrey para denunciar. Había gente que dice, yo llamé a la CNDH, le dije al presidente municipal, le avisé a diputados, o sea, pero nada, o sea, la ayuda no llegó, ¿no? Es claro, todo Tamaulipas, o la mayoría, o sea, la frontera y San Fernando, pues era un territorio en disputa, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo puede ser que en el mismo lugar donde asesinaron a los 72 migrantes, sí, claro, vuelvan a dejar a la gente? O sea, es como todo siempre queda en comunicado de prensa y la gente queda abandonada a su suerte, ¿no? ¿Cómo fue para ti recopilar durante más de 10 años todos los acontecimientos de terror, todos los fragmentos del expediente, los cables que mencionas? ¿Cómo fue para ti hacer toda esta recopilación de sucesos para escribir tu libro?
Ahora, mi libro tenía 100 páginas más que tuve que quitar porque era muy largo y me pidieron, ¿no?, en la editorial que le quitara. Y aún así es un libro. Y aún así no terminé de ver, o sea, no tuve tiempo, expedientes, todo era... O sea, primero sí fue una obsesión de en todos los lugares a donde iba, en todos los estados, a cualquier diplomático, en cualquier foro, preguntar si alguien tenía información sobre San Fernando. Y bueno, ahí periodistas gringos que me pasaron cosas, pues en Google, todas las alertas de San Fernando, todas las noticias de años, todos los días recibo noticias de San Fernando, hablar con víctimas, y eso, periodistas tamaulipecos, cualquier marcha que venían, alguien, cualquier declaración, las ONGs, si hubo un repatriado, si le entregaron el cuerpo a alguien, como seguir esa pista, ¿no? Y todo, con forenses, con abogados, con agentes de migración, así. De pronto sí había gente que, o sea, me acuerdo, o sea, gente mismo de la fiscalía que decía, me conmueve, pues porque yo habíamos publicado un sitio web que se llama Más de 72, y ahí está en internet. Habíamos hecho con periodistas de a pie, donde yo había cofundado Periodistas de a Pie, habíamos hecho ya un seguimiento a la masacre de los 72, y luego la segunda parte convoqué a muchos estudiantes a que hiciéramos el seguimiento a las fosas, ¿no? Y un día tuiteé, por ejemplo, o sea, si alguien tiene información de San Fernando, y de inmediato me llegaban testimonios de, a mi tía, se llevaron a 2 hijos de mi tía. O cuando publicamos Más de 72, había familias de diferentes partes del país y de Centroamérica diciendo, yo perdí ahí el rastro de mi familiar. Vea si en los archivos forenses hay alguien que tiene un tatuaje de tal forma, de tigre, no sé qué, porque no lo hemos encontrado, y nos llamó desde ahí. Entonces, pues eso, o sea, era como que siempre, pues sí, ir recolectando, es como un trabajo de recolectora todo el tiempo. Lo poco que puedes saber, porque me hubiera gustado saber más y me hubiera gustado tener acceso a toda la investigación. Y bueno, y la PGR pues se enojó de todo lo que publiqué también y me persiguió. Entonces, con lo que pude y hablando con la gente al interior de San Fernando, porque una de mis sorpresas fue esa. O sea, siempre nos quedamos con la historia de los 72 migrantes. Casi nadie se acuerda, por lo menos en el resto del país, yo creo en Tamaulipas sí, pero casi nadie se acuerda de lo de los pasajeros de autobuses. Si uno dice San Fernando, la gente dice, los 72 migrantes. Pero cuando entré a San Fernando, pues ahí me di cuenta así de, pues que no podían ni hablar, que estaban asustados, que ya había vuelto la gente que se había ido, y algunos, ellos consideraban que eran de los asesinos, que habían ayudado a los asesinos. Entonces, ¿qué haces cuando tu vecino participó, se llevó a tu hija? Entonces, todo era así como, pues como el terror, pero aún así la gente... pues igual va a la Carbonera, a la playa, como trataba de vivir su vida, ¿no? Pero sabiendo siempre, me decían, pero ahí están esos, están en los alrededores, a veces entran y se llevan gente. Bueno, y pasó lo de la señora Miriam también, ¿no? A la que contacté, porque ella decía que tenía una lista de 1000 personas desaparecidas y nunca la pude ver. Y la lista, bueno, pues yo nunca pude conseguirla, ¿no? Pero un funcionario de la PGR me dijo que él la vio, o sea, que él vio esa lista que tenía 300 nombres, no sé, pero pues así está. ¿Por qué crees, Marcela, ahorita lo decías tú, que este caso particular de las fosas ha sido menos mediático con el correr de los tiempos que otros casos mucho más estruendosos, el mismo Los Migrantes o después Ayotzinapa? ¿Por qué crees que en particular como que ha quedado un poco de lado? O sea, aquí sí creo que hubo una estrategia de ocultamiento. Los 72 migrantes no se pudo. ¿Por qué? Porque estaban al aire libre, no les dio tiempo de enterrarlos. Yo sostengo, yo creo que esa es ese fue un preludio de lo que después pasó. Y dicen que antes de los 72 ya había habido 19 migrantes asesinados, que tampoco nos enteramos, ¿no? Entonces,
el rollo de demostrar el señorío, ser dueño del territorio y de las carreteras, ya se pagaba desde mucho antes, ¿no? Pero los 72 fue un impacto terrible. Cuando son las fosas de San Fernando, primero, nunca puedes contar, si no estás ahí, no puedes saber cuántos cadáveres sacaron. Me acuerdo que se llevaron esos 120 y fue, aquí se acabó todo, levantaron las carpas, era peligroso quedarse ahí, y era distraer la atención, incluso los cables de Estados Unidos dicen, estos quieren ocultar, y hasta un cable dice, desde un año antes decía, sabemos que en un lugar hay 200 cadáveres de migrantes. O sea, que no sabemos si son esos o son otros. O sea, eso queda como toda la duda de a qué se referían. Pero cuando era el horror de San Fernando, en esos momentos encontraron las fosas de Durango. Entonces fue como la atención pública a Durango, ¿no? Y era cuando empezaba el movimiento por la paz, que estaba cruzando el país. Y cuando sacan los cuerpos de que ya no hubiera fotógrafos ni nada y los llevan a la Ciudad de México, como que se pierde el rastro, ¿no? O sea, como en Ciudad de México no son tan visibles, los metieron al INCIFO, ¿no? Y ahí se quedaron un año, creo, y luego ya los enterraron en fosa común junto a los de los 72 que no habían sido identificados. Y ahí. Entonces, y hubo esta intención siempre, eso de la campaña de vengan a Tamaulipas y báñense en las playas y no espantar el turismo. Y también, pues, del gobierno de Calderón era de inmediato bajarle, por ejemplo, le dijeron a las embajadas, no, ahí no hay migrantes, para que no hubiera escrutinio internacional. No, claro que no. Y es lo que los diplomáticos que entrevisto dicen, ya nos lo habían hecho en los 72 y en esta nos lo volvieron a hacer. Nos volvieron a decir, no, ni se apuren, tal. Hasta que empezamos a ver, dice, alguien nos filtra los tatuajes de unos y dijimos, estos son salvadoreños, ¿no? O los guatemaltecos maltratados, así de que dice uno, fui con el CISEN y el CISEN me empieza a mostrar, ¿no? Todo el mapa criminal y todo, y dice, ¿y cuántos camiones han bajado? Y dice este diplomático, y si tenían todo esto, ¿por qué no los atraparon antes, no? Claro. Y que los del CISEN, no, es que estábamos cerca, pero todavía no lo hacíamos, ¿no? Entonces, por eso digo, es una negligencia criminal de todos lados, más, no nomás es negligencia, también creo, es colaboración. O sea, hay un historial de gobernadores en la cárcel, ¿no? Y otros señalados también. Entonces, pues, ¿quién finalmente financia las campañas? ¿A quién se está poniendo? ¿En qué cargos? Esto sí creo que, no sé, o sea, que este es el efecto de esta colusión, ¿no? Que son parte de lo mismo. En tus recorridos por motivos laborales, por talleres, etcétera, mencionabas, por ejemplo, que te platicaban del tema de Güemes, el tema de Matamoros, que lo señalaban como otros puntos rojos similares al de San Fernando. ¿Hay otros lugares que te señalaron del estado y del país? Ciudad Mier, Lleras, ¿cómo se llama donde corrieron todo? ¿Alemán? Miguel Alemán. O sea, es que en todos, de hecho, incluso cuando se encuentran las fosas, pongo una cita de un funcionario que dice, y mire que no han excavado en todos los alrededores, Vallehermoso. Bueno, ese sale muchísimo en todos los testimonios, ¿no? Dice, y mire que no han excavado en todos los otros lados, porque dice, ahí también hay muchas fosas. Y bueno, sabemos de las fosas y los centros de exterminio que se han encontrado y que las madres buscadoras siguen diciendo que ahí hay cuerpos y que se van a sus familiares. Y seguimos, pues, que siguen esperando que los busquen, ¿no? Ya para ir terminando, Marcela, porque se nos acaba el tiempo. Estamos en medio de, bueno, como muchos momentos en este país, en una etapa política importante, ¿no? En el que vienen cambios trascendentales para el país. Y me da a mí la impresión de que el tema de los desaparecidos no está en la agenda de ninguna de las plataformas políticas que van a competir el año que viene. ¿Coincides con eso y por qué? Sí, o sea, bueno, y desde antes, ¿no? O sea, tampoco estuvo en la plataforma de Andrés Manuel, habló muy poco de las víctimas, ¿no? O sea, no es un tema que le guste tocar. Y ahora, o sea, aunque es una emergencia
o sea, internacional, es una tragedia humanitaria. La verdad que están todos los partidos viendo su ombligo y tal, y no conectados con la realidad y no conectados con o sea, con estas súplicas de las familias buscadoras, que crece y crece este problema, y de estos lugares silenciados que la gente dice, por favor, ayuda, que están en el desamparo, ¿no? Entonces, no está en la agenda, y más bien parecería que hay una intención otra vez, o sea, que es continuada, de ocultar las desapariciones, ¿no? Así como bajar el número de asesinatos, pues ya han bajado, pero hay más desaparecidos, pero ya no tienes cuerpo del delito, porque los desaparecidos, o sea, hay muchos de ellos que los ocultan, otros estarán reclutados forzadamente, otros, no sé, en redes de tráfico, otros querrán también que nadie sepa de ellos, no sé, pero está esta intención que continúa, y también desde las fiscalías, incluso de los servicios médicos forenses y todo, que trabajan bajo esta lógica de ocultar la violencia, y eso implica ocultar los cuerpos, ¿no? Entonces es muy grave, pero las madres buscadoras sí se han abierto, o sea, son una voz muy importante, incluso política, o sea, son las que hacen que reaccionen, las que dicen las críticas más duras a los políticos, y no sé, están muy enojadas, están todo el tiempo insistiendo en que se les voltee a ver, ¿no? O sea, como los padres y madres de Ayotzinapa, que pues que parecería que están silenciados, pero no, o sea, sí son una fuerza muy importante, y no sé, y que en cualquier momento, pues, no sé, como las madres que fueron afuera de Palacio Nacional y pusieron como una fosa y empezaron a excavar, las que han perseguido a Andrés Manuel en sus mítines, las que mandan videos diciendo, oiga, son de alguna manera esta reserva moral, son las que están diciendo, ojo, esto es lo más importante, y el tema de la seguridad ciudadana, el tema de encontrar a los familiares sigue siendo, creo, el más importante, pero que se ha dejado de lado, como si en México no pasara lo que pasaba en 2011 y que sigue pasando, nomás que se movió de lugar. Por eso yo digo, San Fernando, última parada, no es solo sobre San Fernando. Podemos borrar el título y podríamos poner, no sé, algún sitio de Zacatecas, alguno de la Sierra Tarahumara, de Guerrero, de Jalisco, donde están pasando terrible, o sea, está pasando también cosas muy similares, y parecería que la historia se repite y se repite, pero la intención del libro no es quedarnos o dejar en la gente en el horror, sino sí es ver qué pasaba en San Fernando adentro, ¿no? La otra, los poderes, las autoridades, cuál fue su papel, y la otra es por qué hay crisis forense, o sea, cómo las fiscalías desaparecen a las personas desaparecidas que fueron exhumadas de fosas. Pero también hay una parte que es esperanzadora, que es cuando la Comisión Forense, cuando el equipo argentino de antropología forense, la Fundación para la Justicia, varias colectivas de madres centroamericanas y mexicanas y organizaciones exigen que haya una comisión forense. Y yo digo que es el antecedente del GIEI, y se meten y pueden ver los archivos forenses, y pueden ver los procedimientos, y se dan cuenta de cómo desde la Fiscalía y el mismo Estado en general desaparece a las personas desaparecidas, y cómo logran las madres centroamericanas, ganan la batalla porque se sepa esta verdad, ¿no? Entonces, creo que es un libro que ayuda a entender este sistema y estas capas que hacen, pues, que tengamos esta crisis forense, pero también quiero transmitir la idea de no tenemos que vivir siempre en el horror. Estas cosas podrían no repetirse si hubiera voluntad política, y ahí están las claves de lo que falla en el sistema, ¿no? Marcela, para terminar también, comentabas hace unos momentos que tuviste mucha información que te sobró o que no pudiste incluir en el libro. ¿Habrá una continuidad de esta publicación? Pues estoy pensando, no creo, o sea, yo ya siento que fue una carga muy pesada
fueron demasiados años. Pero, no sé, o sea, me gustaría y a lo que aspiro es que se abra una comisión de la verdad para los hechos ocurridos en este municipio, ¿no? Y en otros, y que podamos realmente tener acceso a los archivos de la PGR, a las investigaciones, con un equipo multidisciplinario, expertos nacionales e independientes, y podamos saber quiénes faltan, qué les pasó, cómo y por qué les pasó, ¿no? Y castigar, ¿no? O sea, que haya un castigo por estos hechos, que se lleve a cortes internacionales, no sé, o sea, pero sí creo que esta es una pequeña pieza, pero se necesita toda la información posible y bueno, si esto sirve, ojalá y más, si se siguiera este trabajo. Viene próximamente otro libro sobre San Fernando, ¿no? En Estados Unidos va a salir. Sé que hay un documental que también está en camino, entonces, pues a ver si esto empuja un poco la justicia y la verdad, ¿no? Marcela, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Marcela. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.